no solamente intervienen no solamente una persona, sino también intervienen más de un sujeto, un sujeto activo o varios sujetos pasivos, además de que existen diversas prestaciones, ¿no? Y por eso la complejidad, por ejemplo, a ver, si yo les pregunto en este momento, hay tres personas que le deben a usted, ¿no? Y estamos hablando eh, de una obligación de pagar una suma de dinero. Si no nos paga el deudor, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a iniciar una demanda ejecutiva por cobro de dinero, ¿verdad que sí? Vamos a iniciar esa demanda por cobro de dinero y como consecuencia de ello, pues podemos lograr que se nos pueda pagar lo que se nos ha deuda. ¿Dónde viene la dificultad? A ver, cuando tú presentes la demanda, suponiendo que sean tres las personas que te deben, ¿no? Y tú diriges la demanda contra simplemente uno de ellos. ¿Qué nos dice en el caso de la mancomunidad? La mancomunidad nos dice que el deudor puede liberarse de la relación o del vínculo jurídico pagando la cota parte que le corresponde, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ahora, pero si es una mancomunidad, eh, mancomunidad en donde no se puede hacer eh, el fraccionamiento de la prestación, entonces necesariamente cuando tú presentes tu demanda, te van a decir si te se o amplíese la demanda en contra de los otros codeudores. Y vas a tener que ampliar la demanda en contra de esos dos que probablemente no o hayan cancelado o puede ser que no, pero bueno, finalmente la demanda tiene que dirigirse en contra de las tres personas, ¿no? De los tres deudores. Y así se puede ir complicando el asunto porque incluso en el caso de la herencia, suponiendo que habían varios deudores y varios acreedores, ¿no? Pero uno de los deudores fallece y existía una obligación mancomunada. Por regla general, sabemos que el deudor que está bajo el régimen de mancomunidad simple se libera pagando la cota parte que le corresponde. Y en el caso de los hijos, eh, eh, existiendo más de un heredero, ¿no? ¿Quién asume la obligación? ¿Será que están obligados a asumir la obligación de su progenitor? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de absolver el día de hoy, justamente con esto de las obligaciones mancomunadas, ¿no? De las obligaciones mancomunadas, tanto simples como las que son complejas, ¿no? Muy bien. Bueno, habíamos visto la clase anterior hasta la parte, a ver, permítame ver, estábamos revisando lo que son, eh, sí, justamente habíamos visto lo que son eh, eh, las obligaciones mancomunadas simples, como obligaciones, ¿no? Se libera de la obligación pagando la cota parte que ha deudado, es decir, la cota parte que adeuda al deudor. Sin embargo, ahora es sencillo cuando hay una obligación mancomunada, ¿no? Cuando el deudor que adeuda, por decir, han obtenido la suma de 10.000 bolivianos, ¿no? Han obtenido un préstamo por la suma de 10.000 bolivianos. Entonces,
y son 5 los deudores, uno de los codeudores se libra de la obligación pagando los 2.000 bolivianos, que es la cuota parte que le corresponde, ¿no? Salvo que en el contrato se haya establecido que uno de los codeudores ha recibido las sumas de 6.000 dólares y los otros han recibido a 1.000 dólares. Bueno, salvo esa situación, pero por lo general siempre suele establecerse que todos los codeudores reciben por igual. Entonces, eh, allí estaríamos hablando, ¿no?, de una obligación mancomunada y simple que no es muy complicado no es muy complicado de comprenderlo. ¿Por qué? Porque eh, allí es sencillo, ¿no? Es sencillo. Cada uno responde por lo que ha deuda. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? En el caso de las obligaciones que tienen que ver, ¿no?, con la imposibilidad culposa de una de las prestaciones. Aquí hablaríamos de que si el deudor incumple con la obligación, pero no por culpa suya, sino porque ha existido imposibilidad culposa de una de las prestaciones. Estamos hablando en la clase anterior también acerca de las obligaciones con prestaciones alternativas, ¿no? Las obligaciones con prestaciones alternativas dan la posibilidad de que el deudor puede elegir cualquiera de las prestaciones y pueda liberarse de la obligación justamente cumpliendo cualquiera de ellas, ¿no? Pero si las prestaciones se tornan, ¿no?, imposibles de cumplimiento, ahí, y es por culpa del deudor, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, tiene que necesariamente el deudor cumplir con la otra prestación que sí es posible cumplir. Y si ambas se tornasen imposibles, entonces ya eh, y tendrá que demostrar el deudor que el incumplimiento no le es imputable. De lo contrario, bueno, tendrá que cumplir con la prestación. Bien, a ver, imposibilidad culposa de una de las prestaciones, dice, ¿no? Cuando sobrevenga imposibilidad culposa de una de las prestaciones, se aplicarán las siguientes reglas, decíamos. Si el deudor tiene la elección o la imposibilidad, perdón, si el deudor tiene la elección y la imposibilidad le es imputable, la obligación se convierte en pura y simple. Es decir, ya no va a ser una obligación alternativa, entonces será una obligación pura y simple, ¿no? Pero si la prestación se hace imposible por culpa del acreedor, el deudor queda libre si no prefiere ejecutar la otra prestación y pedir el resarcimiento del daño. Es decir, que si la culpa es del acreedor porque no ha dado, eh, no ha preveído el, bueno, en todo caso, las condiciones para que el deudor pueda cumplir con la obligación, entonces allí el deudor queda liberado de la obligación. O en su caso puede decir, voy a cumplir con la obligación, ¿no? Porque soy una persona honorable y me gusta cumplir con aquello que adeudo, entonces puede pedir o puede ejecutar la otra prestación, porque acuérdese, había dos obligaciones que él podía cumplir alternativamente, ya sea una o la otra. Entonces ahí es que en este caso, el deudor puede ejecutar la otra obligación, pero también puede pedir el resarcimiento del daño que le haya provocado la falta de condiciones para el cumplimiento de la otra prestación que había eh, pretendido cumplir. Después el numeral 2 nos dice, si el acreedor tiene la elección y la imposibilidad le es imputable, el deudor queda liberado de la ejecución de la prestación. Es así, ¿no? Si el acreedor tenía la elección, o, a ver, para que entiendan en términos sencillos,
en el contrato primigenio se ha establecido quién va a elegir, o que el acreedor tenía la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Cuál de las prestaciones va a exigir que cumpla el deudor? Entonces, pero si en este caso, la imposibilidad sobreviniente, aquello que es imposible, el cumplimiento de la obligación, es atribuible al acreedor, entonces dice, el deudor queda libre, queda liberado de la relación jurídica, salvo que si aquel no prefiere pedir el cumplimiento de otra prestación y resarcir el daño. Bueno, en todo caso podría decir, sí, te he perjudicado, ¿sabes? No has podido cumplir con la obligación, pero te voy a resarcir el daño y pueda pedir el cumplimiento de la otra prestación, ¿no? Pero si la imposibilidad es atribuible al deudor, el acreedor puede elegir otra prestación o el resarcimiento del daño, ¿no? Esto es en sentido inverso. Imposibilidad sobrevenida de las dos prestaciones. En este caso estamos hablando de que puede darse el caso de que existiendo dos prestaciones que pueden ser cumplidas alternativamente por el deudor, ¿no? Estas se tornan en imposibles de cumplimiento. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos? Vamos a revisar lo que dice el artículo 421, ¿no? Imposibilidad sobrevenida de las dos prestaciones. Cuando ambas prestaciones se hagan imposibles, se aplicarán las siguientes reglas, ¿ya? ¿Qué dice una de las reglas? Si el deudor tiene la elección y debe responder de una de ellas, pagará lo equivalente a la última que se hizo imposible, ¿no? Aquí hay dos obligaciones alternativas, ¿no? Una obligación A y una obligación B. Ambas se han tornado de imposible cumplimiento, pues ya sea en este caso, eh, cuando puede ser por causa imputable al deudor, ¿no? Entonces, el deudor dice, tiene la opción de elegir, ¿no? El equivalente a la última prestación, es decir, cuál es la última que se ha tornado de imposible cumplimiento. Él tenía la obligación o la posibilidad de elegir si va a cumplir con la obligación A, que de pronto tal vez era la más sencilla de ejecutar, pero se torna inejecutable o de imposible cumplimiento, ¿no? Por culpa suya o puede ser por culpa de algún tercero, pero que igualmente le es imputable. Y también tenía la posibilidad de cumplir con la otra obligación, pero esta también se torna en imposible, de imposible cumplimiento. Entonces la ley le dice o nos dice que en este caso podrá cumplir con el equivalente de la última prestación. Es decir, a cuánto asciende la prestación, ¿no? De esta última. La segunda regla es que si el acreedor tiene elección, puede pedir el valor de una o el de la otra. En este caso, si era el acreedor el que tenía la posibilidad de elegir cuál es la prestación con la que se va a cumplir o satisfacer la prestación a su favor, entonces elige cualquiera de ellas, ¿no? Después, en las obligaciones alternativas múltiples. En las obligaciones con alternativa múltiple, bueno, son aplicables también la obligación alternativa, ¿no? Eh, las reglas anteriores, ¿no? O cuando hablamos de obligaciones alternativas múltiples, estamos hablando de que son más de dos prestaciones y se aplican las reglas anteriores. Ahí habíamos quedado justamente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las obligaciones facultativas o con prestación sustitutiva. ¿Qué serán las obligaciones facultativas o con prestación sustitutiva? Y esto sí, vamos a analizarlo con un poquito más de detalle porque lo anterior era simplemente que el deudor podía elegir con cuál de las prestaciones iba a cumplir, ¿no? Vamos a ver ahora las obligaciones con prestación sustitutiva. Dice, son aquellas, bueno, un poquito conceptualizando, son aquellas, dice, que en la relación jurídica
tiene una sola prestación, ojo, una sola prestación, pero por acuerdo de partes se puede cumplir con una prestación distinta a la debida, ¿no? Distinta a la debida. Es decir, ¿cuál es la obligación? La obligación es eh, construir una vivienda, ¿no? En el caso de una empresa constructora, por decir. Construir una vivienda de dos pisos, esa es la obligación, ¿no? Pero por acuerdo de partes, dice, se puede establecer que dicha obligación pueda cumplirse de manera distinta a la debida. Entonces ahí estaríamos hablando que por acuerdo de partes, es decir, por la libertad contractual que tenemos las personas, pueden establecer, dice, ¿no? Que la obligación puede cumplirse de manera distinta a la debida. ¿Cuáles son las características? El único que tiene el poder de elección es el deudor. Segundo, hay una sola prestación, a diferencia de las obligaciones alternativas, en donde hay más de una prestación y el deudor puede elegir cumplir con cualquiera de ellas. En este caso, en las obligaciones sustitutivas, hay una sola prestación, ¿no? Hay una sola prestación, pero la prestación puede cumplirse y esa es la diferencia con otra distinta, siempre y cuando se haya establecido esta posibilidad en el contrato primigenio. Para ello vamos a leer lo que dice el artículo 423 y vamos a ir también, habíamos hablado con ustedes la clase anterior de que vamos a ir anotando las participaciones para que esto también forme de la parte de la evaluación sumativa. ¿Alguien nos puede Doctor, ayudar a leer el 423? Doctor, buenos Adelante. días. Sí, buenos días. Doctor, buenos días. Ya. Sección 2. De las obligaciones con prestación sustitutiva. Artículo 423. Efecto. El deudor de la obligación con prestación sustitutiva se libera ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad de sustituirla por otra fijada al efecto. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Ahí estamos hablando justamente de que el deudor de una obligación con prestación sustitutiva se libera, dice, ¿no? Ejecutando la única prestación debida. O sea, lo normal, ¿no? Eh, ¿Cómo se libera de la relación jurídica el deudor? Pagando lo que debe y listo, y se terminó, ¿no? Pero dice en este caso, tiene la potestad de sustituirla, ¿no? Por otra fijada al afecto. Es decir, que en el contrato primigenio, en el contrato donde se establece el vínculo jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, pueda existir esta posibilidad de que el deudor, ¿no? En caso de que no se pueda cumplir con la obligación primigenia, pueda cumplir con una obligación distinta, ¿no? Entonces, a eso se refiere. El deudor de una obligación con prestación sustitutiva, pero tiene que haber la posibilidad de sustituir, ¿no? Se libera ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad de sustituirla por otra. Vamos a ver ahora lo que dice, ampliando un poquito más acerca de esto, a ver si alguien nos ayuda a leer el 424, por favor, del Código Civil, el artículo. Sí, Doctor, adelante, buenos por días. favor. Buenos días, adelante, por favor. Artículo 424. Caso de duda. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o con prestación sustitutiva, se tendrá por la de esta última. Gracias, Daisy. Igual estoy registrando tu participación. Daisy Kenta, ¿verdad? Ok. Caso de duda, ¿no? El artículo 424 nos dice, en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o con prestación sustitutiva, se tendrá por la de esta última. Es decir, pareciera ser lo mismo, ¿no? En algunos aspectos, porque eh, se cumple, hay una obligación, ¿no? Hay una obligación.
O en el caso de las alternativas hay dos o tres, dos prestaciones o tres prestaciones, pero tiene que cumplirse una obligación en ambos casos, ¿no? Una sola obligación. Solo que en las alternativas existe la posibilidad de que el deudor puede elegir, eh, no voy a entregar esto, pero voy a entregar, por decir, este otro, ¿no? Voy a entregar eso. Y el deudor elige con cuál de ellas va a cumplir la obligación, ¿no? Elige. Ahora, en el caso de las obligaciones sustitutivas, dicen, hay una sola obligación y tiene que cumplir con la obligación, salvo que en el documento que establece la relación jurídica se haya previsto la posibilidad de que en caso de que no se pueda cumplir con esto, el deudor pueda sustituir esa obligación con otra, cumpliendo con otra, ¿no? Entonces, ahora, ante esta duda, porque parecieran lo mismo, por si el deudor tiene la posibilidad de cumplir con otra prestación, pareciera ser una obligación alternativa, dice, en caso de duda, entonces va a considerarse como una obligación sustitutiva, ¿ya? Ahora, sobre la potestad sustitutiva, el artículo 425 también nos amplía un poquito más de esto. Ahora, ¿alguien que quiera leer el 425? Doctor, mi persona. Sí, adelante, por favor, señorita. Artículo 425, potestad sustitutiva. En el ejercicio de la potestad sustitutiva se estará a lo establecido respecto a la elección de las obligaciones alternativas, en lo que corresponda. Muy bien, señorita Anaí, gracias. Efectivamente, el 425 dice, ¿no? En el ejercicio de la potestad sustitutiva se estará a lo establecido respecto a la elección de las obligaciones alternativas, en donde no, el deudor tiene la posibilidad de elegir con cuál de las obligaciones o con cuál de las prestaciones va a cumplir la obligación debida. En este caso, en el caso de las obligaciones sustitutivas, de igual manera, ¿no? Si existe esa posibilidad, entonces podrá elegir, ¿no? Con cuál de ellas va a sustituir la obligación que ha deudado. Muy bien, esas son las obligaciones sustitutivas. Y también hay que aclarar lo siguiente o reiterar, ¿no? Que el deudor tiene la posibilidad de elegir la prestación con la que va a cumplir la obligación adeudada. En cambio, en las obligaciones sustitutivas, el acreedor solo tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación y no elegir cuál de las prestaciones va a ejecutar el deudor, ¿no? Vamos a ver ahora que la obligación con pluralidad de sujetos y ahí ya se complica el asunto, ¿no? Porque en este caso hay pueden haber varios acreedores y varios deudores. Cuando existe una prestación simple, obviamente es sencillo. ¿Por qué? Porque los acreedores tienen la facultad de exigir el cumplimiento total de la obligación, ¿no? Y los deudores tienen la obligación de satisfacer por íntegro la obligación establecida. Pero no siempre es así de sencillo la relación jurídica. ¿Por qué? Porque en este tipo de obligaciones, por ejemplo, puede existir una diversidad de sujetos. Pueden ser personas naturales como personas colectivas, ¿no? Pueden ser personas colectivas también, los sujetos de la relación. Por lo que si hablamos de una relación o de una obligación mancomunidad simple, entonces esta puede ser mancomunidad activa o mancomunidad pasiva. Cuando hablamos de mancomunidad activa, en la relación jurídica existen una pluralidad de acreedores y un solo deudor. Eso ya sabemos muy bien, con la característica de que uno de los acreedores no puede exigir al deudor más que su cota parte que le corresponde. Es decir,
A ver, hay 5 deudores, perdón, 5 acreedores, ¿no? 5 personas que han otorgado préstamo a un solo deudor y han otorgado la suma de 100.000 bolivianos, por decir, ¿no? 100.000 bolivianos. Cada uno ha otorgado 20.000, o sea, es decir, de pronto puede tratarse de una persona colectiva, ¿no? O de un grupo de personas que tienen de una u otra manera, forman parte de una persona colectiva, pero no intervienen como persona colectiva, sino como personas individuales, como personas naturales. Entonces, cada uno otorga 20.000 bolivianos de préstamo, no concede 20.000 bolivianos de préstamo al deudor. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí la regla, en el caso de la mancomunidad activa, dice que el acreedor solamente puede exigirle al deudor la cuota parte que le corresponde y no puede exigir la totalidad de la prestación. Eso en el caso de la mancomunidad activa, ¿no? Es decir, que este acreedor no puede decir, ¿saben qué? Usted debe 100.000 bolivianos, tiene que pagar los 100.000 bolivianos. No, solamente puede exigir los 20.000 bolivianos, que es la cuota parte que le corresponde a él como acreedor. Ahora, en el caso de la mancomunidad pasiva, ¿no? Ahí estamos hablando de que en la relación jurídica existen varios deudores, ¿no? Varias personas que han obtenido un préstamo o han contraído una obligación, ¿no? Entonces, y hay un solo acreedor. En este caso, la prestación se va a dividir en tantos deudores existen en la relación jurídica. Es decir, que si existen 10 deudores, la obligación o la prestación se va a dividir en 10 partes, ¿no? Y como habíamos estado hablando en la clase anterior, cada uno de los deudores se va a liberar de la obligación cumpliendo la cota parte que le corresponde, ¿no? Cumpliendo la cota parte que le corresponde. El acreedor no podrá exigir el cumplimiento total de la obligación a uno de los deudores, sino que solamente puede exigir la cota parte, ¿no? Entonces, y el deudor de igual manera se libera cumpliendo la cota parte que le corresponde. Hasta ahí es sencillito, ¿no? No hay problema, porque eso ya hemos hablado reiteradamente. Sin embargo, también hay obligaciones con prestación divisible, ¿no? Obligaciones con prestación divisible. Y en este caso resulta que el legislador ha previsto que en el caso de que las obligaciones mancomunadas eh, sean divisibles o puedan fraccionarse en tantas partes como son los acreedores o en tantas partes como sean los deudores, sin embargo, la característica de la divisibilidad por su naturaleza, puede dar lugar a que determinadas obligaciones tengan que cumplirse íntegramente, ¿no? Tenga que cumplirse íntegramente. Ahora, hablemos de un bien indivisible, que por su naturaleza no admite cómoda división. Ahora, en la ciudad del Alto, por ejemplo, se establece que las propiedades, que los bienes inmuebles no pueden fraccionarse por debajo de los 200 metros. Si uno quiere hacer la división y partición, mínimamente tiene que tener una superficie de 200 metros cuadrados. A diferencia de lo que ocurre en el municipio de La Paz, en donde entiendo que aceptan hasta 60 metros cuadrados, porque yo hice una división y partición y la propiedad tenía solamente 60 metros cuadrados. En cambio, en la ciudad del Alto, la situación es distinta porque de acuerdo a las normas municipales de la ciudad del Alto, el lote de terreno para poder fraccionarse necesita tener 200 metros cuadrados como mínimo con un frente de 10 metros. Entonces ahí estamos ante esta imposibilidad, ¿no? Es decir, por su naturaleza, ese lote de terreno no puede fraccionarse. Supongamos que son 5
los acreedores o 5 los deudores, entonces no se podría fraccionar ese lote de terreno porque a cada uno le correspondería simplemente a 40 metros cuadrados, ¿no? Y 40 metros cuadrados el gobierno municipal no lo va a admitir. O para hacerlo algo más sencillito, a ver, un vehículo, hay 5 deudores son, y estos 5 deudores tienen la obligación de entregar un vehículo. Tienen que entregar un vehículo y el deudor, ¿no? Uno de los deudores no puede liberarse de la obligación diciendo, ¿sabe qué? Yo le voy a entregar las llantas, las 4 llantas. O el otro decir, yo le voy a entregar el capó. El otro decir, yo le voy a entregar el sistema electrónico del motorizado. No, por su naturaleza, este vehículo no puede o no admite el fraccionamiento. No admite el fraccionamiento. En este tipo de casos, necesariamente la obligación tiene que ser satisfecha íntegramente. Pero, ¿qué vamos a hacer si estamos frente a una obligación mancomunada? En el contrato dice que se trata de una obligación mancomunada. Entonces, ¿cómo hacemos para cobrar, no? ¿Cómo hacemos para que se nos cumpla con lo que nos adeudan? Decía un inicio de la clase, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nos deben ese vehículo, ¿no? Entonces vamos a presentar una demanda. O bueno, a ver, nos deben un vehículo, entonces vamos a demandar el cumplimiento de la obligación. Pero yo digo, yo dirijo la demanda solamente en contra de una persona, ¿no? Y el juez, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir, tiene que ampliar la demanda en contra de los otros codeudores. Tiene que ampliar la demanda, entonces necesariamente, no, la obligación, a pesar de ser mancomunada, tiene que ser dirigida en contra de los otros codeudores. Y ahí es que un poquito que se torna en una obligación solidaria, ¿no? Porque puedo, o el acreedor tiene la posibilidad de ampliar la demanda en contra de los otros codeudores y constreñirá a aquel que tenga patrimonio para que pueda, ¿no? Ejecutar la obligación de manera íntegra. ¿Cuáles son las características de este tipo de obligaciones divisibles? En la mancomunidad decíamos que existe una pluralidad de deudores y una pluralidad de acreedores. Una única prestación que es fraccionable en tantos vínculos existe, es decir, acreedores, deudores, ¿no? Hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Más adelante vamos a ver la complejidad cuando esta obligación se torna en indivisible. Vamos a revisar el artículo 427. ¿Qué nos dice el 427 del Código Civil? Dice, la obligación es mancomunada cuando tiene más de un acreedor o más de un deudor y una sola prestación. Hay una sola prestación, pero en relación a esta prestación, hay varios acreedores o hay varios deudores. Hasta ahí creo que está comprendido. Vamos al 428, a ver si alguien nos puede ayudar a leer. Vamos a seguir registrando las participaciones. Adelante, por favor. Artículo Adelante. 428. Derechos y deberes de los sujetos. Los acreedores y los deudores ejecutarán o publicarán solo una parte o la totalidad de la prestación comprendida en la obligación mancomunada que se dan en el capítulo. Eso es, doctor. Muchas gracias, Yumiku. Estoy anotando tu participación. Efectivamente, el 428 nos dice, ¿no? Los acreedores podrán exigir y los deudores ejecutarán o cumplirán solo una parte o la totalidad de la prestación comprendida en la obligación mancomunada según las reglas que se dan en el capítulo presente. Es decir, por regla general habíamos dicho que el deudor se libera de la obligación, ¿no? Cumpliendo la cota parte que le corresponde en el caso de la obligación mancomunada simple. Pero hay casos en los que
la obligación mancomunada, ¿no?, por su naturaleza, exige que se pueda cumplir íntegramente la prestación. Hay una sola prestación, entonces no se puede cumplir por su naturaleza, ¿no? No se puede cumplir por partes. No se puede cumplir por partes y ahí necesariamente se tendrá que cumplir la totalidad de la prestación. Ahora vamos al 429, por favor, si alguien nos ayudas a leer. Doctor, buenos días. Adelante, por favor. Sección 2. De las obligaciones mancomunadas con prestación divisible e indivisible. Artículo 429. Obligaciones divisibles. Parágrafo primero. En las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y porción que le corresponde, y cada uno de los deudores no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y porción respectiva. Muy bien. Muchas gracias a Maribel, ¿verdad? Bueno. Artículo 429 nos habla de las obligaciones divisibles, ¿no? Y establece esta posibilidad. Dice, en las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, es decir, cuando hablamos de obligación divisible, nos referimos a que la prestación puede dividirse en partes, ¿no? En partes. Puede fraccionarse de tal manera que el deudor o los deudores puedan cumplir en cotas cumpliendo su cota parte. Si hay 10 deudores que han obtenido 100,000 bolivianos, pues cada uno de estos debe a 10,000 bolivianos, entonces se libera de la obligación pagando la cota parte o la porción que le corresponde, ¿no? Ahora, en el caso de los acreedores, de igual manera, puede, ¿no?, o tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación en la cota parte que le corresponde. De ahí decimos, en las obligaciones mancomunadas con prestación divisible, cada uno de los acreedores no puede pedir la satisfacción del crédito más que por la parte y la porción que le corresponde. Es decir, el acreedor no podría exigir a estos 10 deudores que puedan cumplir la totalidad de la prestación. Simplemente tiene derecho de exigir la cota parte y la porción que le corresponde. Y cada uno de los deudores dice no está reatado a pagar la deuda más que por su parte y la porción respectiva. Es decir, eso en el caso de la mancomunidad divisible, ¿no? En donde se puede fraccionar la obligación. ¿Cuáles son los efectos de la mancomunidad simple? A ver, en la mancomunidad activa, la prestación puede dividirse en tantas partes como en cuantos acreedores existan. Y como se señaló con anterioridad, ninguno de ellos puede pedir el cumplimiento total de la obligación o el cumplimiento íntegro de la obligación, sino solamente la cota parte que le corresponde. Ahora, la cota parte siempre se presume igual, ¿no? Es decir, en las obligaciones mancomunadas vamos a encontrar que la prestación, ¿no?, que adeuda cada uno de los codeudores es en una porción igual, ¿no? Por eso existe la presunción legal, ¿no? Salvo pacto en sentido contrario, ¿no?, en donde se establezca porciones distintas. Por decir, el préstamo o la obligación consiste en pagar 100,000 bolivianos y son cinco deudores. Entonces, de acuerdo a ley, de acuerdo a la presunción legal, se supone que cada uno de los deudores ha recibido la suma de 20,000 bolivianos, ¿no? 20,000 bolivianos. Salvo que, ¿no?, se establezca pacto contrario en el contrato que establece la obligación contractual. Es decir, se haya establecido que uno de ellos ha recibido 40,000 y los otros han recibido en menor proporción, ¿no? Ahora, sin embargo, hay que considerar que ante la eventualidad de que falleciere uno de los acreedores
o uno de los deudores, su condición se transmite a los herederos, ¿no? Alguien preguntaba en la anterior clase y decía, ¿qué pasa si el deudor muere? ¿Quién debe cumplir con la obligación? Y ahí es la complejidad. Yo tengo ahorita un caso en donde la señora, ¿no?, que adeudaba 280,000, esa es la deuda que me sostiene con mi cliente, ha obtenido un préstamo de 280,000 con la garantía hipotecaria de su propiedad, ¿no? Fallece la señora, lamentablemente, y nosotros iniciamos la demanda en contra de los probables herederos. Porque, ¿qué dice la ley? La ley dice que los hijos asumen la obligación de su causante, ¿no? Y aquí yo les voy a pedir que presten bastante atención porque la obligación se transmite a los hijos, a los herederos, pero hay una condición. El heredero, ¿cuántos años tiene para aceptar la herencia? ¿Cuánto tiempo tiene el heredero para aceptar la herencia? Edith. 10 años, doctor. 10 años, efectivamente. Ahora, ¿qué ocurre si tú no ingresas en posesión de la herencia al mes o a la semana de que hubiera fallecido tu causante? ¿Qué se ha dado ahí? Ha operado la aceptación tácita de la sucesión hereditaria, ¿no? Por lo tanto, la obligación, ¿no?, se transmite, es decir, tú vas a tener que cumplir la obligación de tu causante, sin que exista la posibilidad de que puedas pedir beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque has ingresado, has tomado ya la posesión de hecho de la herencia, ¿no? Entonces, allí esa es la regla que se aplica, ¿no? Ahora, a ver, supongamos que hay varios herederos y yo les contaba este caso, ¿no? La señora fallece, tiene 4 hijos, ¿no? Bueno, en realidad 3, estoy confundiendo. 2 que viven en Bolivia y una que vive en España. Ahora, nosotros eh, eh, presentamos la demanda en contra de las 3 personas que figuraban de acuerdo al reporte del CERES y en el certificado de descendencia. Aparecían estas 3 personas como probables herederas o como hijas de la de cuyos, ¿no?, de la persona fallecida. Entonces, hemos deducido la demanda en contra de estas 3 personas. La otra, o contestan a la demanda, porque la autoridad judicial admite la demanda y emite la sentencia inicial, ¿no? Emite la sentencia inicial. ¿Qué es lo que ocurre? Las otras, a tiempo de haber planteado la excepción, dicen que debería notificarse en España, ¿no? Y para ello presentan una cédula de identidad. Además, habría adquirido la nacionalidad española esta persona, la hermana, que por propia versión de ellas desconocen su domicilio, pues solamente saben que vive en España. Entonces, ¿qué se debe hacer en este tipo de casos? ¿Qué harían ustedes o qué haríamos? Lo que se hace en este tipo de casos, por un lado, hay una confesión expresa. No se olviden que cuando ustedes presentan algún memorial, ¿no?, y manifiestan alguna circunstancia o algún hecho, hacen una confesión. Los memoriales también son considerados como confesiones, pueden ser considerados como confesión de parte. Y en este caso, cuando ellas han contestado de que desconocían el domicilio de su hermana, desconocían de su paradero, sabían que aparentemente vivía en España, ahí, ¿no?, a confesión de parte se elevó de prueba. Es decir, eso es una primera regla. Segundo, si bien en el caso de las obligaciones, estas se transmiten a los herederos, sin embargo, no en todos los casos. La señora ha fallecido hace aproximadamente 1 año y 6 meses atrás. Y
Y desde aquel entonces, las únicas que han ingresado en posesión de hecho sobre la propiedad inmueble son estas dos personas que viven en Bolivia. Es decir, ya habitan en ese domicilio, ¿no? Entonces, pues se ha transmitido, ¿no? La obligación a ellas. Entonces, ellas tienen la legitimación, ¿no? Pasiva para ser demandadas. Por lo tanto, no se podría alegar, ¿no? Que la hermana o la hermana que vive en España tenga que responder respecto a la cotaparte que le pertenecería, que en este caso sería el 33.3%. No vamos a esperar nosotros a que los 10 años para que la otra pueda ejercer su vocación hereditaria. No, porque hay dos personas que ya han tomado la posesión de hecho de la propiedad inmueble, ¿no? Que le pertenecía y que estaba constituido en garantía hipotecaria. Por lo tanto, la obligación se transmite a ellas, ¿no? Se transmite a ellas y obviamente ellas están obligadas a pagar el total de la prestación, que después, si la otra hermana se declara heredera o ejerce su vocación hereditaria y acepta la herencia, entonces tendrán la posibilidad de repetir en contra de la hermana. Pero eso es otro asunto, ¿no? Ese es otro asunto. A nosotros lo que nos interesa es cobrar el monto de dinero que le fue otorgado como en calidad de préstamo a la causante, a la madre de estas personas. Entonces ahí, esta es la regla que se debe aplicar, ¿no? A ver, a propósito de ello, vamos a leer lo que le dice el artículo 430. ¿Alguien nos puede ayudar a leer? Yo, doctor. Adelante, por favor. Artículo 430. Excepciones a la divisibilidad entre los coherederos. El beneficio de división de la deuda no puede ser reclamado por el heredero que ha sido encargado de cumplir la prestación o está en poder o en posesión de la cosa debida, si ella es cierta y determinada. Muy bien, muchas gracias, Mariel, ¿no? Ahí está, dice. Ahora, aquí nos aclara un poquito más la figura, dice, ¿no? Y ahí es una excepción cuando nos dice el beneficio de la división de la deuda no puede ser reclamado, dice, por el heredero que ha sido encargado de cumplir la prestación. Es decir, en este caso puede haber un testamento por el cual el causante, sabiendo de su enfermedad de pronto interminable, dice, hija o hijo, tú vas a cumplir con lo que debemos a don Pepito o a don Mario, ¿no? Listo. Y entonces el progenitor ya ha establecido cuál de los hijos tiene que cumplir con la obligación. Por lo tanto, en este tipo de casos no puede el hijo exigir que se divida la obligación en los 3 hijos, suponiendo que haya 3 hijos, ¿no? Porque él ya ha sido establecido con anterioridad, ¿no? Como el obligado a cumplir con la obligación. O dice, y eso es lo que les estaba explicando hace ratito. A ver, el beneficio de la división de la deuda no puede ser reclamado por el heredero que ha sido encargado de cumplir la prestación. Dice, o está en poder o posesión de la cosa debida, si ella es cierta y determinada, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que estas dos hermanas han ingresado pues en posesión, por lo tanto no podrían ellas reclamar y decir, ¿sabe qué? Exigimos que se divida la obligación, que sería lo más correcto, digamos, ¿no? Que si el papá debía 100.000 bolivianos y eh, eh, fallece el papá, entonces la obligación debería ser asumida por los hijos. Eso dicen, ¿no es cierto? Pero también nosotros sabemos que en el caso de la mancomunidad, el deudor se libera de la obligación pagando la cuota parte que le corresponde. Los hijos, si no existiera, ¿no? Si no ingresan en posesión o si
no se ha establecido por testamento que uno solo de ellos va a cumplir, entonces ahí tendrían la posibilidad de pedir que se pueda cumplir, ¿no? Que se pueda cumplir en partes, pero sin embargo, en este caso, uno de ellos ha ingresado ya en posesión del inmueble, por lo tanto, ya ha ejercido, no, o ha tomado la posesión de hecho eh, de la sucesión hereditaria, por lo tanto, no podría ya pedir que se divida, ¿no? Es decir, yo solamente debo el 33.3%, ¿no? Sino que va a ser obligado a cumplir la totalidad de la prestación. ¿Por qué? Porque ha ingresado en posesión de la cosa. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, tal vez? ¿Algún caso? Sí, Bien. adelante, Luis Ángel. Juan Ángel, hay algo Perdón, que no se preocupe. Hay algo que no entiendo bien, no sé, no me aclaro. O sea, en este caso, por ejemplo, en este caso los beneficiarios por tema de herencia, ¿ya? Ahora, estaba poniendo el ejemplo de uno de los deudores que está en otro país, Ujú. ¿ya? Esta persona se libra de la deuda, ya que una vez aquí, en este caso, ha tomado el ejemplo de las dos personas que se han hecho acreedores de la herencia. Y esta persona que está en España, colocó un ejemplo, o sea, se libra de esa deuda. No entiendo esa Ujú. parte, doctor. Muy bien, muchas gracias, Juan Ángel. A ver, por eso le preguntaba en este caso a Edith, ¿cuánto tiempo tenemos para aceptar la herencia? Y decíamos 10 años, ¿verdad? Y la persona la señora, la que adeuda, ha fallecido hace 1 año y 6 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, la persona que se encuentra en España, que es la hija de la persona fallecida, tendría aproximadamente 8 años y 6 meses para aceptar la herencia, ¿no? Porque eso dice la ley, ¿no? Está dentro del plazo establecido por ley. Pero nosotros como acreedores no podemos esperar que, bueno, esta señora, ¿no? Pueda aceptar la herencia y de esta manera poder hacer efectivo, ¿no? El cobro de nuestro crédito. Si las dos hermanas que se encuentran en nuestro país no hubieran ingresado en posesión del inmueble, probablemente hubiéramos tenido que hacer tal vez una acción pauliana, ¿no? Para hacer que estas personas puedan aceptar la herencia o en su caso, a nombre de ellas, aceptar la herencia, ¿no? Pero como dos de ellas, si bien no han aceptado la herencia, pero ya han ingresado en posesión de hecho, que de acuerdo al Código Civil es una aceptación de hecho de la herencia, entonces la obligación se transmite a ellas. Ellas tienen la obligación de pagar estos 280,000 bolivianos que le deben a la acreedora o que la madre debía al acreedor. Entonces, ellas tienen la obligación de pagar estos 280,000, ¿no? ¿Qué va a pasar con la otra? No es que va a quedar liberada de la obligación, sino que como estas dos hermanas están cumpliendo han asumido la obligación de pagar íntegramente la obligación, es decir, más la cota parte de la hermana que se encuentra en España. Posteriormente, estas dos hermanas que han satisfecho la obligación, entonces van a tener la posibilidad de repetir contra su hermana, si es que ejerciere la vocación hereditaria. Y si no lo ejerce, entonces ellas quedan como las únicas propietarias o quedarán como las únicas propietarias de ese bien inmueble, ¿no? Por ese lado va la situación, ¿no? ¿Por qué?
porque ahí se ha producido la fusión de patrimonio, ¿no? La fusión de patrimonio. Estas dos hijas han ingresado en posesión y entiendo que están tramitando su aceptación de herencia porque la propiedad debe estar costando cerca de, bueno, mínimamente unos $80,000, ¿no? Y obviamente, pues hay un rédito, hay un remanente para ellas. Por más que se tenga una deuda de 280,000, bueno, para ellas va a quedar un remanente, ¿no? Un remanente. eh, no, ahorita no sabría decir el monto, pero hay un remanente. Entonces les conviene aceptar la herencia, porque si no lo aceptan, entonces el acreedor, mm, ¿qué va a hacer? Va a llevar a remate, ¿no? A subasta pública esa propiedad inmueble y podría adjudicarse incluso con la rebaja del 20%, con la rebaja del 20%, ¿no? Entonces, ahí no les conviene a las probables herederas. ¿Por qué? Porque ellas van a resultar perjudicadas. Les conviene, ¿no? De pronto pagar la deuda y de esta manera pueda puedan ellas eh, y- ya ser titulares de la propiedad inmueble, ¿no? Que les ha dejado su madre. Por ese lado, estimado Juan Ángel, ¿no? Si la otra señora de pronto no está en el país y tampoco ejerce su vocación hereditaria de pronto, o por ahora, posteriormente, eh, si es que la obligación ha sido satisfecha por solamente dos de las hermanas, entonces ahí pueden hacer la acción de repetición, estas en contra de la otra hermana que se encuentra fuera de nuestro país. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, tal vez? Está claro esa parte, ¿no? En la vida, en la práctica forense, bueno, se presenta una complejidad de situaciones, ¿no? Porque en muchos casos, una vez también me tocó atender en una situación bastante complicada, ¿no? Por la situación social que estaba atravesando esta familia. El papá debía, ¿no? Debía a varias personas, debía a varias personas y los hijos les había dejado una única propiedad en donde estaban habitando. Pero resulta que la obligación sobrepasaba, ¿no? Sobrepasaba el valor de esa propiedad. Y en este tipo de casos, ¿qué hacen? Porque no se olviden que las obligaciones, ¿no? Si bien uno fallece, yo puedo fallecer, como vamos a fallecer todos en algún momento de nuestras vidas, pero si yo eso he contraído una obligación, esta obligación se va a transmitir, ¿no? Mi patrimonio va a estar ahí si es que tengo patrimonio y el adeudo va a seguir al patrimonio. Entonces, quien ingrese en poder del patrimonio tiene la obligación de cumplir. Entonces, en este caso, estos hermanos, ¿qué es lo que han hecho? Han decidido, ¿no? Abandonar la propiedad y no ejercer su vocación hereditaria porque, reitero, la obligación sobrepasaba, ¿no? Sobrepasaba el valor de la propiedad. Sobrepasaba no solamente en un 20 o 30%, sobrepasaba en más del 80%. Y ellos, si aceptaban simple y llanamente la herencia, entonces al fusionarse el patrimonio, la obligación ya le era prácticamente imputable a ellos, ¿no? Es decir, ellos tendrían que haber satisfecho la obligación de manera íntegra, ¿no? Muy Doctor, bien. Sí, adelante, por favor. perdón, otra pregunta. Sí, eso es en un caso, ¿no? De que, digamos, el deudor haya tenido bienes, ¿no? Si en caso el Ujú. deudor no hubiese tenido algún bien por un X motivo, haya perdido y todo eso, pero sí tiene los hijos que en sí ya están bien acomodados económicamente, ¿es transferible la deuda, doctor? No, ahí estaríamos hablando de que la,
salvo que ellos aceptasen la herencia, bueno, ahí sí se puede transmitir la obligación, pero si no aceptan herencia, porque además el causante no tenía ningún bien mueble o inmueble, ahí vamos a tener la dificultad, si fuéramos los acreedores, de poder exigir el cumplimiento de la prestación a a los, a los hijos del deudor que ha fallecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no han aceptado la herencia, no han aceptado la herencia, por lo tanto, no hay la fusión del patrimonio, no se está fusionando el patrimonio, ¿no? Tiene que haber necesariamente la fusión del patrimonio para que se pueda también exigir el cumplimiento de la prestación a los hijos, ¿no? A los hijos del causante. Si no existe la fusión, es complicado, ¿no? Porque la ley tampoco establece la obligatoriedad de la aceptación de la herencia, ¿no? Eso es un acto sujeto a la liberalidad de los probables herederos. Por eso se dice probable heredero, es decir, que mientras no ejerza su vocación hereditaria, ¿no? Sigue siendo un derecho expectaticio que si bien puede tomarlo, pero también puede dejarlo. Incluso la ley le da la posibilidad de que en los 10 años posteriores al fallecimiento pueda ejercer esta vocación hereditaria. Ahora, hay que tener cuidado de que si bien no han aceptado la herencia, pero han ingresado de pronto en posesión de algún bien o sobre algún derecho que tenía el causante, ahí sí ya podemos ir por el hecho de que en este caso los hijos, ¿no? Están asumiendo la posesión de hecho del patrimonio del deudor. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir ahora con las prestaciones indivisibles. Las prestaciones indivisibles son aquellas en las que habiendo una pluralidad de sujetos activos y una pluralidad de sujetos pasivos, existe una única prestación de vida, ya sea por acuerdo de voluntades o por imperio de la ley, ¿no? Por imperio de la ley. Aguárdame un ratito, por favor. Ya, entonces decíamos en las obligaciones con prestaciones indivisibles son aquellas obligaciones que en las que habiendo pluralidad de sujetos activos y sujetos pasivos existe una única prestación de vida, ya sea por voluntad, por acuerdo de voluntades o por imperio de la ley. En este caso nos referimos a obligaciones que tienen cuerpo cierto y determinado y que deben cumplirse de manera determinada, ¿no? Es decir, que no por su naturaleza de la prestación, ¿no? No puede ejecutarse por partes. Es decir, no podemos cumplir, el deudor no puede liberarse de la obligación cumpliendo solamente su parte, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una obligación con prestación indivisible, ¿no? Ahora, hay obligaciones con prestación indivisible activa. En este caso, si la mancomunidad es activa de los acreedores, solo van a poder exigir el cumplimiento total de la prestación, por lo que el deudor no puede cumplir por partes. En el caso de la mancomunidad activa simple, ¿no? El acreedor puede exigir el cumplimiento de la cota parte que le corresponde, pero en el caso de las obligaciones mancomunadas con prestación indivisible activa, allí el acreedor, por más voluntad que tenga, no puede necesariamente va a tener que exigir el cumplimiento total de la prestación, ¿no? De tal manera que el deudor no va a poder cumplir la obligación en partes o por partes, ¿no?
Las obligaciones, ahora vayamos a ver las obligaciones con prestación indivisible pasiva. En este caso, si la mancomunidad es pasiva, todos los deudores están obligados al cumplimiento total de la prestación y ninguno de ellos puede pretender cumplir, ¿no?, en partes o de manera parcial o la cuota parte que le corresponde. ¿Por qué? Porque la naturaleza del objeto de la obligación impide que pueda fraccionarse la obligación. En la práctica, la indivisibilidad, entonces, estimados compañeros, no es similar a la solidaridad, ¿no? A la solidaridad. En la solidaridad, por más que uno haya obtenido, no sé, tal vez un boliviano, perdón que esté exagerando, y el resto haya recibido a 10.000 bolivianos. Sí, la obligación es solidaria, a pesar de que haya recibido solamente un boliviano, igual voy a ser obligado a pagar la totalidad de la obligación que puede consistir en 100.000 bolivianos por más injusto que resulte, pero es así en las obligaciones solidarias, ¿no? Que vamos a ampliar la próxima clase. Pero en este caso estamos hablando de las obligaciones mancomunadas, ¿no? Entonces, pues si una obligación mancomunada es indivisible, es similar, ¿no?, a la solidaria. En la práctica, la indivisibilidad es una ventaja para el acreedor. ¿Por qué? Porque le permite, ¿no? Porque permite interponer la acción eh, contra uno, dos o tres de los deudores. Si bien la demanda va a ser dirigida en contra de los deudores, pero puede pedir el cumplimiento, ¿no?, a dos o tres de ellos. Y estos a su turno tendrán la posibilidad de hacer la acción de repetición en contra de los otros codeudores que han incumplido con la prestación debida, ¿no? Vamos a leer el artículo 431 a propósito. A ver, alguien por favor que nos quiera leer el 431. No, Artículo nadie. 431, yo, doctor. Adelante, Maribel. Obligación indivisible. La obligación mancomunada es indivisible cuando no puede cumplirse por fracciones, sea por razón de su naturaleza o sea por voluntad de las partes. Muchas gracias, Maribel. Te estoy anotando otra participación. Entonces decimos que en la obligación mancomunada o la obligación mancomunada es indivisible cuando no puede cumplirse por fracciones. Es lo que les decía. Si es un vehículo, no podemos pretender entregar uno 4 llantas, el otro el chasis, el otro el volante, etcétera, etcétera. No se puede cumplir por fracciones, ¿no? Por su naturaleza. No puede, impide su fraccionamiento. O dice también por voluntad de las partes. Puede ser que en el contrato primigenio se haya establecido que la obligación tiene que ser cumplida íntegramente y no por partes, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de los efectos de que esta obligación no puede fraccionarse por partes, ¿ya? Ahora, vamos a ver los efectos. Los efectos de la indivisibilidad son los mismos que los efectos de la solidaridad, aunque ciertamente hay diferencias, ¿no? Por eso decía un inicio que la mancomunidad en la que existe la indivisibilidad es casi similar a lo que es una obligación solidaria. Vamos a ver lo que dice el artículo 432, régimen de las obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles se regulan, dice, en todo lo que sea pertinente por las obligaciones, por las normas de las obligaciones solidarias, salvo las siguientes disposiciones. 1. La indivisibilidad subsiste para los herederos del deudor y del acreedor, pero el heredero del acreedor que reclama la totalidad del crédito debe dar caución o fianza en garantía de los coherederos. ¿Qué significa caución? ¿Recuerdan?
¿Alguien se acuerda que era caución? ¿Alguna vez han escuchado ese término? Sobre todo esto se exige cuando uno solicita alguna medida precautoria, alguna medida cautelar sobre bienes inmuebles o sobre el patrimonio del deudor. Y que posteriormente, una vez que se emita la sentencia, resulte que pudiese provocar, ¿no?, perjuicio al patrimonio del deudor porque la demanda ha sido maliciosa, ha sido temeraria. Por eso es que se exige la caución. ¿Pero qué será la caución? La caución es la garantía, ¿no? La garantía que debe ofrecer el acreedor, ¿no?, como para que se pueda responder por los perjuicios que se pueda ocasionar en el patrimonio del deudor. Esa es la caución. Y aquí estamos hablando de que en el caso de la indivisibilidad, ¿no?, subsiste para los herederos, dice. Es decir, en una obligación indivisible, ¿no?, decíamos que el deudor no puede liberarse de la obligación o del vínculo jurídico cumpliendo su cuota parte, sino, lamentablemente, tiene que satisfacerse íntegramente la obligación. Es ventaja para los acreedores, ¿por qué? Porque puede exigir el cumplimiento total de la obligación por parte de los deudores, ya sea a uno o a dos o tres de ellos, ¿no? Y estos a su turno, una vez satisfecha la obligación, tendrán que hacer la acción de repetición. Eso es lo que decíamos. Pero si fallece el deudor y era una obligación mancomunada, indivisible, entonces dice el heredero del acreedor, hablemos de que ha fallecido el acreedor, dice el heredero del acreedor que reclama la totalidad del crédito, porque como no es una obligación que se puede cumplir por fracciones, el heredero del acreedor puede exigir, ¿no?, el cumplimiento total de la obligación. Puede exigir el cumplimiento total de la obligación, pero dice, tiene que dar caución o fianza en garantía de los coherederos. No vaya a ser que ocurra como un caso que hemos tenido nosotros, en donde solamente uno de los coherederos ha dispuesto la totalidad de un bien inmueble que le correspondía por derecho a los otros coherederos. Entonces, justamente para evitar este tipo de situaciones es que y que en lo venidero los otros coherederos puedan de pronto iniciar alguna acción en contra de los deudores, es que el heredero del acreedor en una relación mancomunada, ¿no?, indivisible, debe dar una caución o garantía a favor de los coherederos. ¿Ya? 2, dice, la remisión de la deuda o el recibo de otra prestación en lugar de la debida que hace uno de los coacreedores no libera al deudor frente a los demás acreedores. Es decir, ahí estaríamos hablando de que hay una obligación, ¿no?, indivisible, y puede ser que haya un recibo de otra prestación, es decir, de otra obligación que haya podido satisfacer el deudor, ¿no?, en lugar de la debida. Es decir, que haya aplicado, en todo caso, haya sustituido la obligación. En este caso dice, no va a liberar al deudor, no va a liberar. ¿Por qué? Porque la obligación era indivisible, por lo tanto, al tener la característica de ser indivisible, no va a liberar al deudor. Ahora dice, o no va a liberar frente a los otros acreedores, porque ese dinero o esa obligación o esa prestación que ha satisfecho el deudor no únicamente ha ido en favor de uno de los acreedores, y además puede señalarse que era producto de otra relación jurídica.
Estos últimos, dice, podrán pedir la prestación indivisible reembolsando el valor de la parte y porción del acreedor que remitió o recibió la prestación debida. Es decir, si el deudor alega que ha cumplido con la obligación entregando o ejecutando una prestación debida a favor de uno de los acreedores, los otros coacreedores pueden, ¿no?, desembolsar al deudor y exigir posteriormente el cumplimiento total de la prestación debida. Y el parágrafo segundo nos dice, la misma norma se aplica a la transacción, la novación, la compensación y la confusión. Es decir, cuando hay una transacción, puede ser que uno de los coacreedores pueda hacer un acuerdo, una transacción con el codeudor. Entonces, allí también los otros coacreedores pueden, ¿no?, exigir o reembolsar lo que haya podido recibir el codeudor y exigir posteriormente el cumplimiento total, ¿no?, de la obligación. Similar caso se aplica en el caso de la novación, que es la suscripción de un nuevo contrato, la compensación, ya, y la confusión. Bueno, estamos a 8:57, estimados compañeros. Vamos a continuar la próxima clase y vamos a hablar la próxima clase justamente de las obligaciones solidarias que, si bien ya hemos ampliado un poquito, pero vamos a ir profundizando en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la atención y estaríamos encontrándonos el día viernes. Hasta entonces, estimados compañeros, señoritas, gracias por su participación. Buenos días. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego.